Y la cosa es hacer dos ejercicios. Bueno, uno de matrices, otros dos de geometría, que es el tema peor para mí de la vida, y luego otros dos de funciones, ¿vale? Vamos a hacer el repasillo de matrices, ¿vale? Que lo tenéis aquí, ¿vale? Entiendo que si estáis en estas alturas del curso, no cal que os diga que es una matriz. Bueno, esto entiendo que lo sabéis, así que tampoco me voy a poner muy pesado. Simplemente lo que quiero que sepáis, bueno, una matriz es una tabla ordenada de números reales. Bueno, esto me da un poquito igual. Que sepáis que es una matriz cuadrada, una identidad, todo eso, entiendo que lo sabéis. Lo que más os va a hacer falta es saber cómo se operan, ¿vale? Matrices simétricas, matrices antisimétricas. Esto es teoría pura y dura que os tenéis que saber. Y lo que más necesito que os sepáis, tanto para hacer los ejercicios como para las L, es primero la suma y la resta, ¿vale? Que se van sumando y restando elemento a elemento, ¿vale? Esto no que os pille de sorpresa. Y luego el producto por un escalar también interesa, que es que el numerito que está aquí, pues multiplica a todos los elementos de la matriz, ¿vale? Y luego yo creo que es lo que más va a salir, que es la multiplicación de matrices, dos matrices, ¿vale? Tanto para inversas, para todo, o sea, sale en todos lados. Y lo que tenéis que saber es que una matriz, ¿vale? Bueno, tiene un número de filas y un número de columnas, ¿vale? El primer numerito siempre son las filas y el segundo son las columnas, ¿vale? Entonces, dos matrices solo se van a poder multiplicar si estos dos numeritos, uy, el 4, los dos cuatro, si estos dos numeritos son iguales, ¿vale? Y el resultado van a ser los otros dos. La tableta no me está haciendo mucho caso, pero bueno. Quiere decir, si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, pues se puede multiplicar y el resultado es lo que queda, ¿vale? Será una 2 por 3 como sale aquí, ¿vale? Y esto lo tenéis que saber y lo tenéis que llevar por la mano, sobre todo para hacer pues todos los ejercicios de matrices e incluso de sistemas de ecuaciones y tal que podáis resolver por el método de Gauss. Así que, bueno, ¿vale? Potencia de una matriz. Esto es lo que te digo, es un repasillo, no me voy a poner con todo, pero bueno, para que más o menos veáis, ¿vale? Y luego que existe lo de la matriz inversa y tal, que en el ejercicio que hay no se calcula, no lo piden, así que, pero bueno, si queréis, en el de la semana que viene, si se va a estar bien, hacemos inversas. Y es eso, hay tres métodos. El método directo, ¿vale? Que es simplemente haciendo esto de aquí, ¿vale? Que una matriz por su inversa es igual a la identidad. ¿Vale? Y haces un sistema de ecuaciones y ya está. ¿Vale? Y luego está el método de Gauss-Jordan. Yo esto lo recomiendo para matrices que son chiquititas. Rollo una 2 por 2 pues estos métodos cunden. Si es una 3 por 3 yo haría el método ya con determinantes, que se supone que lo veríamos el viernes que viene, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que partimos de una matriz, ¿vale? Que nos dicen que queremos la inversa de esta matriz, ¿vale? Y vamos a ponerlas así, ¿vale? Tenemos la matriz que queremos hacer la inversa aquí a la izquierda y en la derecha tenemos la identidad, ¿vale? Y lo que queremos hacer es cambiarlas, ¿vale? Donde está nuestra matriz vamos a poner la identidad y donde está la identidad nuestra matriz, ¿vale? O sea, perdón, lo que salga aquí es nuestra inversa, ¿vale? Como veis, haciendo resta de filas y columnas, bueno, Gauss, el método de Gauss. Lo que nos queda a la izquierda es la identidad, lo que nos queda a la derecha, todo esto es la inversa, ¿vale? Es otro método. Luego todo el tema de ecuaciones matriciales que se hacen todas iguales, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Si queremos aislar la x, primero tenemos que quitar la a y para quitar la a la multiplicamos por su inversa y esto de aquí es la identidad, que es como si fuera un uno, ¿vale? Pero bueno, esto, más ejercicios, ¿vale? Lo que me interesa es eso, sobre todo sumar, resta, multiplicación y luego sistemas de matrices me da un poquito también igual, ¿vale? Pues yo creo que vamos a hacer ya el ejercicio
de este de aquí, que es de junio de 2022, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Te dan una matriz, ¿vale? Con tres parámetros, ¿vale? ABC es una matriz que está plagada de ceros, pero bueno. Y te preguntan los parámetros A, B y C, ¿vale? Ah, no, eso es en el B. En el A te dicen, calcula las matrius X, tales que X cuadrado es esto de aquí. Vale. Pues nos dicen que X cuadrado es eso de ahí, ¿vale? ¿Y qué es X cuadrado? A ver si esto pinta bien. Vale. X cuadrado yo lo voy a escribir como X por X, ¿vale? La matriz X me la dan, así que la pinto. La matriz X es A1, 0, 0, B1, 0, 0, C. Esto es X, es X cuadrado, es de esto dos veces, ¿vale? Entonces hacemos la multiplicación de las matrices, que la voy a hacer rapidito, porque se supone que ya sabéis, pero es A por A más 1 por 0 más 0 por 0. Es la fila 1 con la columna 1. Y aquí te queda A cuadrado, aquí te queda A más B, aquí te queda 1, aquí te queda un 0, aquí te queda una B cuadrado, aquí B más C, 0, 0 y C cuadrado, ¿vale? Te queda todo esto. Y luego te dicen que esta matriz de aquí, ¿vale? En la x cuadrado sea igual a, lo tenemos arriba, ¿eh? Bien. A esta de aquí, ¿vale? Que es 1, 1, 1, aquí un 0, aquí un 1, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Entonces dicen que esta matriz tiene que ser la misma que esta, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil porque si estas dos son iguales, quiere decir que cada término de las dos tienen que ser iguales. Así que estos ejercicios se resuelven todos igual, que es igualando término a término. Por ejemplo, el primero este con este de aquí, ¿vale? De aquí ya sacamos que a cuadrado es igual a 1, con lo cual la a puede valer más menos 1. Tenemos dos valores, ¿vale? De este de aquí con esto de aquí tenemos que a más b es igual a 0, con lo cual la b vale menos a, ¿vale? Y, por ejemplo, de aquí igualamos este y ya sacamos la c, ¿vale? Que te dicen que 0, 0 es igual a b más c, o sea que la c es menos b, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones aquí, ¿vale? Empezamos con la a, por ejemplo. Si la a vale 1, si la a vale 1, la b, que tiene que ser menos a, es menos 1. Y la c es menos b, o sea que es 1, ¿vale? Esa es la primera opción. Y la segunda es que la a sea menos 1, que la b sea 1 y que la c sea menos 1, ¿vale? Tenemos estas dos opciones y esto sería el resultado del apartado A, ¿vale? Es lo que te pregunta, calcula las dos matrices, ¿vale? Sustituiríamos los números y ya tenemos las dos matrices, ¿vale? Y luego en el B te preguntan, determina los valores de A, B y C para que la matriz inversa de X sea X a la menos, o sea, esta de aquí. La inversa sea esta, ¿vale? Entonces en el B nos vamos a aprovechar de algo que os tenéis que saber también, que es que una matriz por su inversa me da la identidad. En este caso, como son matrices 3 por 3, pues la identidad de orden 3, ¿vale? Entonces la X la teníamos antes, que era, si no recuerdo mal, a ver, la tengo aquí. A1, 0, 0, B1, 0. Está un poquito tuerta, pero bueno, no pasa nada. Esto aquí. Por la que nos dicen, espérate, que esto no es un menos un medio, es un medio. Fuera, vale. Vamos aquí, matriz, es un medio, menos un medio, menos un medio, y aquí
es 0, 1, 1, 0, 0, menos 1. ¿Vale? Tenemos esto de aquí. Entonces, si esta es la inversa de esta, esto tiene que dar la identidad. O sea, una matriz llena de unos en la diagonal y todo lo demás ceros. Entonces, hay que hacer como en el apartado A, ¿vale? Vamos a multiplicar estas dos matrices y luego igualar término a término, ¿ok? Pues venga, la multiplicación esta, se supone que tenéis que saber multiplicar. Así que esto, lo dicho, ¿eh? Primera fila, primera columna, luego primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna y así con todas. Y esto acaba dando a medios, aquí da 1 menos a medios, 1 menos a medios, aquí tenemos 0, b menos 1, 0, 0, menos c, y esto tiene que ser igual a la identidad. Ok, la identidad me ha quedado súper pequeña. Bueno, se entiende, ¿no? Y como antes, término a término, ¿vale? A medios es igual a 1, 1 menos a medios es igual a 0, y así con todo, si tenemos un sistema de ecuaciones, ¿vale? Por ejemplo, mira, a medios es igual a 1, por lo cual la A sabemos que vale 2 de aquí, ¿vale? Luego, la B, si os fijáis en esto de aquí, la B tiene que ser igual a 1. B es igual a 1, ¿vale? Y luego la C, la tenemos aquí, C es igual a, o sea, menos C es igual a 1, con lo cual la C vale menos 1. Tenemos aquí las tres soluciones, ¿vale? Y que si veis, cuadra que la A sea 2, la B1 y la C menos 1 también cuadra con estas de aquí, ¿vale? Si lo ponéis, todo cuadra. Vale, pues este es el primer ejercicio, que es solo de matrices. Es un tema muy sencillito, muy fácil, muy aburrido también, ¿vale? Y las matemáticas que hay, como veis, no son difíciles, ¿vale? El segundo ejercicio es de geometría, que este es un señor tema. Hay muchas ecuaciones de rectas, hay muchas ecuaciones de planos, hay mucha cosa, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repasillo de geometría, lo tenemos por aquí, solo para recordar, ¿eh? A ver si carga. Primero está el tema de los vectores. Se supone que domináis los vectores medianamente bien. ¿Cuáles son las componentes de un vector? ¿Cómo se hace el módulo, la dirección, el sentido, todo esto? ¿Vale? Si quiero, ¿ves? Módulo, todo el rollo. Si quiero hacer el vector que une dos puntos, los tengo que restar. Los tengo que restar. Si quiero el vector que va de P a Q, tengo que hacer Q menos P. ¿Vale? Restar puntos, también se supone que tenéis que saber. ¿Vale? Suma y resta de vectores, componente a componente, ¿vale? Las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z. ¿Vale? Lo mismo con la resta, ¿eh? La resta es igual. Producto por scalars, este numerito que pongamos aquí va con todos, va con todas las componentes, ¿vale? Las propiedades, todo el rollo. El producto escalar es súper importante para todo el tema de geometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque sale el coseno de alfa, está aquí, ¿vale? Y esto nos va a permitir encontrar los ángulos entre pues, planos, entre rectas, entre cualquier cosa, ¿vale? Entonces esta fórmula os la podéis tatuar donde queráis, pero es súper importante. Y luego, otra cosa que es muy importante también es que si son perpendiculares, su producto escalar es cero, ¿vale? Otra cosa que vamos a hacer servir mucho, 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 mucho. Es ángulo entre dos vectores, lo tenemos aquí. Es aislar de la fórmula. Y que luego sepáis cómo se hace el producto escalar. Es Ux por V, o sea, las componentes X de cada vector sumadas con las componentes Y, sumadas con las componentes Z. Y abajo los dos módulos. Así que con esto ya podemos hacer mucho. Luego está el producto vectorial, que también se usa en algún apartado, sobre todo ya tirando a planos y todo el rollo. ¿Vale? También tenéis que saber hacerlo. Esto se calcula como si fuera un determinante. ¿Vale? Las propiedades, bueno, esto me da un poquito igual. Y luego el producto mixto.
que también se usa. No en los ejercicios que vamos a hacer hoy, pero se usa, ¿vale? Todo esto de aquí, vale. Vectores alineados, no alineados, coplanarios. Todo esto, la teoría es infinita, ¿vale? Entonces, es un poco saber operar y sobre todo yo en este tema recomiendo siempre hacerse un dibujito, porque si no, son problemas muy abstractos. Entonces, un dibujito siempre va bien, ¿vale? Luego ya entramos en el tema de ecuaciones de recta y plano, que hay que sabérselas, sobre todo qué información te da cada tipo de ecuación, ¿vale? Tenemos la vectorial, ¿vale? Que esto está equivocado, ¿eh? Aquí, esto no es un igual, esto es un más, ¿vale? Es un más, es el punto, ¿vale? El punto más lambda veces el vector, ¿vale? Para hacer una recta necesito un punto y un vector, siempre, ¿vale? De aquí podemos pasar a la paramétrica, luego podemos hacer la continua y la general o la implícita, ¿vale? Entonces tenéis que saber, tenéis que estar familiarizados con cada tipo de ecuación de la recta, sobre todo para saber qué es lo que podéis sacar, ¿vale? Bueno, aquí son ejemplos, ¿vale? Y luego entra ya, si carga, hola, aquí. La ecuación del plano, ¿vale? Tenemos la vectorial, que como en la recta, en vez de un punto y un vector, necesitamos un punto igual, un punto, pero dos vectores, ¿vale? Dos vectores, ¿vale? Esta es la forma vectorial. Aquí está bien, ¿no? Sí, más, sí. Vale. Luego podemos pasar a la paramétrica. Y si nos dan el punto y el vector, podemos hacer este determinante de aquí, ¿vale? Donde tenemos x menos la componente x del punto, lo mismo con la y, lo mismo con la z. Y luego los dos vectores, ¿vale? Hacemos el determinante y nos da la general, que esta es muy importante, porque de la general sacamos el vector normal del plano, ¿vale? Que son estas letritas de aquí. La ABC, y ahora con la X y Z, pues es el vector normal, ¿vale? Eso también os lo tenéis que ir sabiendo, ¿vale? Estos son más ejemplos. Aquí no me interesa nada más. Y luego está todo lo que engloba posiciones relativas, ¿vale? Si se cortan, si son paralelas, todo el rollo. Otra vez, la teoría es infinita. Simplemente, si son coincidentes o paralelas, los vectores van a ser linealmente independientes. No, independientes no. Perdón, es que es viernes. Estoy ya. Eso, los vectores son proporcionales, ¿vale? Como veis, este y este, por ejemplo, ¿vale? Pues ponerse en el caso de que si lo hubiera pintado bien, este es el doble que este, ¿vale? O sea, están correlacionados. En cambio, si son secantes, pues formarán algún ángulo, ¿vale? Algún ángulo diferente de 0 o de 180, ¿vale? Eso es si son secantes o si se cruzan, que esto es lo que vamos a usar para las posiciones relativas entre dos rectas. También lo puedes hacer con rangos de matriz. Yo no soy muy fan, yo soy fan de hacerlo con vectores, pero bueno. También podemos hacer la posición relativa entre dos planos, lo mismo si son coincidentes o paralelos, los vectores están alineados, los vectores de cada plano están alineados y son secantes, pues no, formarán un ángulo, ¿vale? Y otra vez también lo puedes hacer con rangos. Toda esta teoría está bien sabérsela, pero al final lo que tienes es que interpretar los ejercicios, ¿no? También puedes hacer entre recta y plano. Bueno, lo dicho, la teoría es infinita. También lo puedes hacer con rangos. Todo esto, pues ves los dibujitos, cada uno es un caso y hay que mirárselo, hay que mirárselo, ¿vale? Y luego está el tema de las distancias, ¿vale? Tenemos distancias entre un punto y una recta, que es esto de aquí. Lo bueno es que son todo fórmulas, entonces te las aprendes y ya está, ¿vale? Esto es una distancia entre dos rectas paralelas, ¿vale? Entre dos rectas que se cruzan, entre punto y plano, y así con todas. Son las fórmulas que son necesarias
meterse a hacer los problemas. Y distancia entre dos planos paralelos. ¿Vale? Y creo que no hay mucho más. Ángulo entre dos rectas se hace con el coseno. O sea, con el producto escalar, ¿vale? Aislando el coseno. ¿Vale? Ángulo entre dos planos lo mismo. ¿Veis por qué he dicho que era importante el producto escalar? Por esto, que era importante. ¿Vale? Entonces, con esto, con el repasillo, ya os digo que es uno de los temas más largos de todo el temario. Y se supone que entran dos ejercicios en SELE, dos de geometría, ¿vale? Entonces yo voy a hacer dos también. Y el primero es este año, este es el 2022, el de junio, ¿vale? El problema 3, que te dan una recta, ¿vale? ¿En qué forma está esta? Está en forma paramétrica, ¿vale? ¿Qué podemos sacar de la forma paramétrica? El punto es lo que nos lleva lambda, será el 2, el menos 1 y el 3, ¿vale? Y lo que lleva lambda es el vector, ¿vale? El 1, 3, 1, ¿vale? Determino la posición relativa de la recta R respecto al plano, te dan un plano en forma general, ¿vale? Este de aquí. Si es paralela, calculo la distancia. Si es cercana, calculo el punto detalle, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es ver si el plano, ¿vale? El plano contiene a la recta, ¿vale? Porque puede ser, es una de las opciones, que tú tengas tu plano. Dibujar un plano así es complicado, ¿eh? No juzguéis. Y la recta, ¿vale? Está dentro del plano. ¿Vale? ¿Cómo comprobamos eso? Pues si la recta cumple la ecuación del plano, es porque pertenece al plano. Con lo cual, la ecuación del plano, la tengo aquí apuntada. ¿Dónde está? Aquí. El plano se llama pi, ¿vale? X menos 2y más 4z menos 4 igual a 0, ¿vale? Y de la recta tenemos que vamos a bajar un poquito, no me cabe. Tenemos que la x vale 2 más lambda, que la y es menos 1 más 3 lambda, y z 3 más lambda, ¿vale? Entonces, cogemos un punto de la recta, el que sea, el que nos dice la ecuación, por ejemplo, que es el 2 menos 1, 3, este de aquí, y vemos si sustituido aquí arriba da 0, ¿vale? Entonces, x, la x es 2, menos 2 por la y que es menos 1, más 4 por la z que es 3, esto es muy pobre, menos 4 es igual a 0. Pues no, porque esto da 12, ¿vale? Lo tengo calculado ya. Entonces, el plano no contiene a la recta, ¿vale? No contiene a la recta. Entonces ahora tenemos que mirar si son paralelas, ¿vale? Entonces si son paralelas se cumple una cosita. Si son paralelas, mira el dibujo. El plano y la recta, ¿vale? Se supone que son paralelos, ¿vale? No me juzguéis. Vale, el vector del plano es este, el vector normal, el que nos da la forma general. Es este de aquí. Y la de la recta sería este de aquí, ¿vale? Es el vector de la recta. Pues ¿cómo son estos dos? Pues resulta que son perpendiculares. Entonces, si el plano y la recta son paralelos, resulta que sus vectores son perpendiculares. ¿Y cómo miramos eso? Pues con el producto escalar. ¿Recordáis que si daba cero eran perpendiculares? Pues eso es lo que vamos a mirar. ¿Vale? Entonces, el vector de la recta, si os acordáis, era el 1, 3, 1. Y luego el vector normal del plano eran los numeritos que acompañan a la X, la Y y la Z, ¿vale? O sea, es el 1, el menos 2 y el 4, ¿vale? Pues vamos a hacer el producto escalar de estos dos y ver si da cero o no. Pues si da cero es que son perpendiculares, o sea, que es el caso que estamos buscando. R por N, ¿vale? Y esto, no, aquí no quiero esto. No quiero esto. Espera. Borramos aquí.
Esto no es un vector, esto es un número, ¿eh? Venga, ahora. Vale. A ver, ¿se me ha quedado loco? Aquí está, vale. ¿Cómo se hacía esto? Uno por uno, ¿vale? Componente a componente. Uno por uno más 3 por menos 2, ¿vale? A menos 3 por 2, ¿vale? Y luego más uno por 4, más uno por 4, ¿vale? Y esto de aquí nos da menos uno, que no es cero, ¿vale? Con lo cual, pues no son perpendiculares, no son, uy, perdón, no son paralelos. Paralelos. Entonces, la recta R, vamos a bajar aquí. Una vez visto esto, ya podemos ver que la recta es secante al plano, ¿vale? Y nos dicen que si es secante, calculemos el punto de corte. Vale, vamos a calcular el punto de corte. ¿Cómo? Si nos venimos aquí arriba, tenemos escrita la R en forma paramétrica, ¿vale? Pues sustituimos la X, la Y y la Z en la ecuación del plano y nos va a dar la lambda que cumple las dos ecuaciones, o sea, el punto de corte, ¿vale? Entonces, escribo la ecuación del plano, pero con la X y Z de la recta, ¿vale? Y me queda 2 más lambda menos 2 por 1 menos 1 más 3 lambda más 4 por 3 más lambda menos 4 igual a 0, ¿vale? De aquí sacamos, ¿vale? Estos son mates de la ESO, ¿eh? Multiplicamos, quitamos paréntesis y ya está. Y te acaba dando que la lambda vale 12, ¿vale? Cuando tengas que la lambda te vale 12, te vas a tu ecuación de la recta paramétrica, ¿vale? Esta de aquí y sustituyes la lambda 12 y te va a dar el punto de corte, ¿vale? Lo ponemos en la R y me sale que la X vale 14, esto es una X, ¿eh? X vale 14, que la Y vale 35 y que la Z vale 15, ¿vale? Y este es el punto de corte entre la recta y el plano, ¿vale? Este es el apartado A. Y en el B nos dice calcula la ecuación de la recta S que es perpendicular al plano pi y que corta la recta R en un punto P, la primera coordenada del cual es 5 veces más grande que la segunda, ¿vale? Vamos a hacernos un dibujito, porque si no, yo no me entero de lo que me ha preguntado. Te dicen que tienes el plano pi, ¿vale? El plano pi, que busques una recta S perpendicular al plano, ¿vale? Una recta S perpendicular al plano y que corta a la recta R en un punto P, ¿vale? Mm, Lo mío no son los dibujos, como veis, ¿vale? El plano, ok, vale. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la recta S esta, ¿vale? Está alineada, madre mía, con el vector normal del plano, con lo cual este vector también lo puedo usar como vector de la recta, este de aquí. ¿Lo veis? Entonces, una vez tengo este dibujo, ¿vale? Además nos dicen que el punto P tiene tiene que tener, tiene que tener la primera coordenada 5 veces más grande que la segunda, ¿vale? Y de la recta, no sé si os acordáis que era x 2 más lambda, ¿verdad? Y la y era menos 1 más 3 lambda. Pues el enunciado nos dice que la x tiene que ser 5 veces la y, ¿vale? Entonces 2 más lambda tiene que ser igual a 5 menos 1 más 3 lambda, ¿vale? De aquí sacamos que la lambda vale 1/2, ¿vale? Entonces sustituyo otra vez en la ecuación paramétrica de la recta y me va a dar el punto de corte entre la recta R y la S, ¿vale? P, ¿vale? Sustituyo, ¿eh? Simplemente hacerlo con la calculadora como queráis. 7/2, ¿vale? Ese es el punto P. Y luego el vector
ya lo teníamos porque es el mismo que el del plano, con lo cual ya no puedo crear la recta S, ¿vale? La voy a poner en forma vectorial, por ejemplo, mismamente, ¿vale? X y Z, ¿vale? El punto que hemos dicho que es el 5 medios, 1 medio, 7 medios, más lambda veces el vector, que era el vector del plano, que era 1 menos 2, 4, ¿vale? Y ya tenemos la recta S, que es perpendicular al plano y que corta a la recta R en el punto P, ¿vale? Y ya estaría este ejercicio, la verdad, no hay mucho más. No hay mucho más, no, ya está, ¿vale? Este es el primero de geometría. Vamos con el segundo. El segundo de geometría es este de aquí, ¿vale? Te dan el punto P, te dan un plano y te dan una recta, ¿vale? Y luego te preguntan en el apartado A las coordenadas del punto P', que es simétrico al punto P respecto al plano pi. ¿Cómo dibujamos esto? Pues esto se dibuja así. Tienes tu plano pi, ¿vale? Este de aquí. Esto está como en vertical, en la pared, ¿vale? Esto es tu punto P y te preguntan el plano P', que es el simétrico. Quiere decir que está a la misma distancia de aquí que de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se procede siempre? Bueno, me voy a apuntar las ecuaciones del plano, ¿vale? Te dan el punto P, que es menos 1, ¿vale? Menos 1, 3, 1. Te dan el plano pi, que es x igual a y. Y te dan la recta R, que es, ahora no cal la recta R, pero para luego sí. Es para el B. Y partido 3 y z menos 2. ¿Vale? ¿Cómo procedemos aquí? Mira, si yo me creo una recta S que pase por los dos puntos, le voy a llamar S, S, ¿vale? El punto de corte de esta recta S con el plano va a ser el punto medio de estos dos, de P' y P, ¿vale? Y eso es lo que vamos a aprovechar. Entonces, también si os fijáis otra cosa, esta recta S, ¿qué vector va a tener? El vector normal del plano, ¿vale? El plano me lo dan, lo voy a escribir en forma general, ¿vale? X menos Y igual a 0, ¿vale? Podemos sacar el vector del plano, este vector n. El vector n es el 1 menos 1, 0, ¿vale? Y también tenemos el punto por donde pasa la recta S, ¿vale? Ya tenemos un punto y un vector. Con lo cual la recta S también la puedo escribir en forma vectorial, por ejemplo, aunque luego me va a interesar escribirla en forma paramétrica, pero bueno, luego pasemos a luego. El punto P lo tenemos aquí arriba, ¿cuál era? Menos 1, 3, 1. Menos 1, 3, 1, ¿vale? Más lambda veces el vector este. Pues venga. Y esta es mi recta S, que voy a poner, por cierto, en paramétrica, ¿vale? Ahora veréis por qué. X igual a menos 1 más lambda y igual a 3 menos lambda y z igual a 1, ¿vale? Ponemos así. Vale. Una vez esto, tenemos la recta S creada. Vamos a buscar el punto de corte del plano pi y la recta S, que en el ejercicio anterior ya lo hemos hecho, que era sustituir la X, la Y y la Z de mi recta en la ecuación del plano, ¿vale? Pues si mi plano, ¿os acordáis? Era X menos Y igual a 0, ¿vale? Pues sustituyo. ¿La X cuánto vale? Menos 1 más lambda. Y la Y, ¿vale? Menos 3 menos lambda igual a 0. De aquí saco que menos 1 más lambda menos 3 más lambda es igual a 0. La lambda vale 2, ¿vale? La lambda vale 2, que es lo que sustituyo aquí arriba, y me da el punto de corte, ¿vale? Que voy a llamar punto medio, ¿vale? El punto medio le voy a poner una M, punto medio. La M
será, espera, esto no quiero, el m, no borra, no quiero borrar, estupendo, vale, punto medio, ¿vale? Entonces la m tendrá de componente x, menos 1 más 2, 1, 3 menos 2, 1 y 1, ¿vale? Ese es el punto medio, el 1, 1, 1, ¿vale? Y luego, recordar que nos piden el P', el simétrico, ¿eh? ¿Vale? Entonces, hay una formulita que también os tenéis que saber, que es la del punto medio, ¿vale? El punto medio entre dos puntos es esta de aquí, P' más P partido por 2. Tiene sentido, ¿no? Está en la mitad de estos dos puntos, pues lo sumo y lo divido entre 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo saco el punto P, que es el P', que es el que yo quiero? Pues lo aíslo. 2m es igual a P' más P, del P' es 2m menos P, ¿vale? Como tengo las coordenadas, será 2 por el punto M, que a todo 1, pues será el 2, 2, 2, menos el punto P, que lo tengo por aquí, menos 1, 3, 1, y nos da el punto 2 menos menos 1 es 3, 2 menos 3 menos 1, 2 menos 1, 1. Y este es el punto P', que es el simétrico, ¿vale? Y no nos pide nada más, ¿verdad, Nela? No, no nos pide nada más. Vale. Y ahora el B. De todos los planos que contienen a la recta R, encuentra la ecuación cartesiana del que es perpendicular al plano pi. Vale, vamos a hacer un dibujito de esto otra vez. La recta R. Ahora ya nos olvidamos del punto P, nos olvidamos de todo esto. ¿Vale? Tenemos un plano, ¿vale? Que contiene a la recta. ¿Vale? Si os fijáis, mira. Todos los planos que contienen la recta R, ¿vale? Sobre la ecuación cartesiana del que es perpendicular al plano pi. ¿Vale? Esta es la recta R. Este es mi plano, le vamos a llamar pi2. ¿Vale? Y este plano es perpendicular al plano pi1, al que teníamos en el enunciado. ¿Vale? Entonces, tenemos que el vector del plano será este, vamos a llamar n2. ¿Vale? El vector de la recta es este, ¿vale? Que como veis son perpendiculares y además nos dicen que el n2 también tiene que ser perpendicular a el vector normal del primer plano, ¿vale? Entonces nos piden un vector que sea perpendicular a R y a N1. Y eso, por definición, se hace con un producto vectorial, ¿vale? El vector este N2 que yo busco se va a hacer con el producto vectorial, IJK, ¿vale? De los dos vectores que yo quiero que sean perpendiculares, que son el del plano y el de la recta, ¿vale? Si no os acordáis, mira, el 2 menos 3 0. Oye, esto no es un 0, esto es un 1, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Borrarás? ¿Borrarás? Sí. ¿Pintarás? No pinta. 1. ¿Vale? El 2 menos 3 1, es el de la recta, ¿vale? Lo podemos sacar de lo que está aquí abajo, ¿vale? Es una de las cosas que podéis sacar de esta forma de la recta. Y luego el 1 menos 1 0 es el vector de la recta. Oye, de la recta del plano, ¿vale? Tenéis aquí el x igual a y, lo hemos puesto como x menos y igual a 0, y el vector eran los numeritos, pues el 1 menos 1, 0, ¿vale? Tenemos esto de aquí, ¿vale? Esto se hace como un determinante, ¿vale? Si lo hacéis, esto, os queda. Pues no sé cómo lo hacéis vosotros, pero yo lo hago así, como de memoria, ¿vale? Pero hay otra técnica
¿vale? Que es copiar la segunda y la tercera aquí abajo. 0. Entonces el resultado es que hacer las diagonales, esta así, esta así y esta así, y luego menos, esto así, esto así y esto así, ¿vale? Hacedlo como queráis, la cosa es que lo hagáis bien. Entonces esto te acaba dando i más j menos 5k, ¿vale? Entonces el vector que buscamos es el 1, 1 menos 5, ¿vale? Y luego además nos dicen que este plano tiene que pasar, o sea, tiene que contener a la recta R. ¿Os acordáis que para un plano necesito un punto y dos vectores? Aquí tengo, o sea, un punto y dos vectores no. Eso sí lo quiero en forma vectorial. Pero lo que vamos a hacer es hacerlo ya directamente en la general, porque tenemos el vector normal. Entonces el plano pi2, última borra, pi2 será 1x más 1y menos 5z más d igual a 0. ¿Vale? Es el vector normal, es el que he puesto aquí. ¿Vale? Y luego te dice que tiene que contener a la recta R. Con lo cual, si tiene que contener a la recta R, cualquier punto de la recta R tiene que estar en el plano. Así que cogemos el punto este que tenemos aquí que nos dicen, ¿vale? El punto sería el 1, 0, 2, ¿vale? Pues imponemos que pase por el 1, 0, 2. ¿Vale? Sustituyo todo el rollo. 1 menos 5 por 2 más d es igual a 0. ¿Vale? Y te sale que la d vale 9. ¿Vale? Entonces mi plano será el x más y menos 5z más 9 igual a 0. Y este es el plano pi 2. ¿Vale? Y ya tendríamos hecho el ejercicio entero. ¿Vale? No sé si lo veis difícil, no sé si os gusta este tema, no sé, a mí no me termina mucho. Pero bueno, es lo que hay, así que, pues nada. Y ahora ya, estos son los dos que he escogido de geometría porque entran bastantes cosas, como está lo del punto simétrico, luego si son paralelos y tal. Hay cositas en estos dos, así que, pero bueno, hay infinitos, ¿eh? Es lo que digo, es uno de los temas más largos que hay. Pero bueno, como solo puedo coger dos, pues he cogido estos dos, ¿vale? El siguiente que hay ya no es de geometría, ya pasamos y ya entramos en el bloque de análisis, ¿vale? Análisis de funciones, ¿vale? No sé si lo he dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir. El examen tiene tres bloques, ¿vale? Principales. El bloque uno que es de análisis, ¿vale? Análisis. El bloque 2 que es de geometría, ¿vale? Y el bloque 3 no pongo bloque, me da pereza, es el de probabilidad y estadística, ¿vale? Probabilidad y estadística. Entonces, ¿cómo están repartidos los problemas? Pues mira, de análisis vamos a tener tres problemas, es la mitad de la prueba, ¿vale? Tres problemas. Entran derivadas, entran dibujar funciones, entran máximos y mínimos, entran todo lo que es análisis de funciones, ¿vale? Geometría son cosas como las que hemos visto antes, ¿vale? Serán dos problemas, ¿vale? Y de probabilidad y estadística tenemos un problema. Así que este bloque, como veis, tiene bastante peso en la selectividad, ¿vale? Entonces mi idea es hacer dos ejercicios de esto hoy y el viernes que viene creo que tengo otros dos también. Así que venga, vamos a darle. Nos dicen, calcula los coeficientes A, B, C y D de la función, esta que te dan. Si saben que la ecuación de la recta tangente, bueno, todo esto de aquí. La cosa es,
siempre. ¿Cuántos parámetros tenemos? A, B, C y D, ¿no? Tenemos 4 parámetros, ¿vale? Si tenemos 4 parámetros, nos tienen que dar 4 ecuaciones. Si no, no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo te van a dar estas 4 ecuaciones? En forma de información, ¿vale? En forma de información. Entonces, tenemos que detectar en el enunciado, ¿vale? Pues lo que nos pueda servir de ayuda, ¿vale? En este caso te dicen que la ecuación de la recta tangente a la gráfica, la función de la función en el punto de inflexión 1, 0 es igual a menos 3x más 3 y que la función tiene extremo relativo en el punto de la gráfica x igual a 0, ¿vale? Pues de aquí, lo primero de todo, te dicen que hay un punto que es el 1, 0. El 1, 0 es un punto de tu función. Entonces, esto es la x y esto es la f de x, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo la x por 1, todo eso lo puedo igualar a 0, ¿vale? Entonces me cojo mi función y le sustituyo el 1. ¿Os acordáis que la función era, lo pongo aquí por si acaso, ax cubo más bx cuadrado más cx más d, ¿vale? Pues venga, sustituimos el ax por 1 y esto me va a dar 0, ¿vale? Entonces me queda a más b más c más d igual a 0. Tenemos primera ecuación, esta de aquí, 1. Luego, ¿qué más nos dicen? Que además este punto de aquí es un punto de inflexión, ¿vale? ¿Y qué pasa con los puntos de inflexión? La segunda derivada es 0 en los puntos de inflexión. Por lo tanto, la segunda derivada en el 1 será 0, ¿vale? Pero como todavía no hemos visto con la primera, vamos a ver primero, porque nos dicen también que tiene extremo relativo en el 0. Así que primero vamos a hacer lo de la primera derivada y luego ya hacemos la segunda. ¿Qué más nos dicen? Que al pandén, o sea, la pendiente de la recta tangente en x igual a 1 es menos 3, ¿vale? ¿Qué me está diciendo esto? Tangente, pendiente, esto tiene mucho que ver con la derivada, ¿vale? ¿Cómo es la ecuación de la recta tangente? Igual a f de a más f' de a por x menos a. Esta es la ecuación de la recta tangente, ¿vale? La general. Y al pandén es lo que acompaña a la x. Y esto es la derivada en el punto, ¿vale? O sea que si me dan la pendiente en un punto, me están dando la derivada en ese punto, ¿vale? Así que de aquí ya se puede sacar que f' de 1 es menos 3, ¿vale? Entonces tenemos que derivar, ¿vale? La función, si os acordáis, era ax cubo más bx cuadrado más cx más d, ¿vale? Pues la derivada de la función la voy a derivar una vez y dos veces y así ya me lo quito encima. Me va a quedar 3ax cuadrado más 2bx más c, ¿vale? Y ya derivo otra vez y ya, bueno, me lo quito encima. 6ax. Se supone que sabéis derivar, ¿eh? Esto sí que lo voy a dar por sabido porque es un tema muy mecánico y derivar esto es súper fácil. Vale, y teníamos que f segunda de 1 era 0 y que f' de 1 es 3, menos 3. ¿Vale? Pues sustituyo aquí y aquí, y de aquí me da que 6, uy, perdón, está aquí arriba. Borras, no borras, ahora sí borras. De la primera, en el 1 tenemos que 3, uy, que no pinta. Ahora, que 3 por A por 1 al cuadrado, que es 1, no lo pongo, más 2B más C
es igual a menos 3. Uy, esto se ha juntado así, vale. Y luego la segunda en 1 es 0, ¿vale? Pues 6a más 2b es igual a 0. Y aquí tenemos esta ecuación, ¿vale? Tenemos la segunda ecuación y la tercera ecuación, ¿vale? Recordad que hace falta una cuarta. Una cuarta. ¿Dónde la sacamos? De que nos dicen que la función tiene un extremo relativo en el punto de la gráfica x igual a 0, ¿vale? ¿Y qué quiere decir? Que tenga un extremo relativo. Un extremo relativo, ¿vale? Significa que la derivada en ese punto es 0, ¿vale? Entonces, la derivada nos dicen que es en el x igual a 0. Por tanto, la f' de 0 será 0, porque nos dicen que el 0 es extremo relativo. Con lo cual, sustituyo el 0 en mi derivada, la tengo aquí arriba, ¿vale? Se irá, este se irá y solo me queda la c, que es 0. ¿Vale? De aquí, mira, la cuarta ecuación ya nos da una solución, ¿vale? Con lo cual nos queda un sistema de las tres ecuaciones que hemos visto antes, tenemos esta y esta, ¿vale? Las tres. Que lo voy a poner aquí ya con la c igual a 0, ¿vale? Entonces nos queda a más b más d igual a 0, 6a más 2b igual a 0 y 3a más 2b igual a menos 3. Tenemos esta, ¿vale? Y eso es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿vale? Por ejemplo, si de estas dos, esta y esta, ¿vale? La resto, ¿qué me queda? 3a es igual a 3. O sea que la a vale 1. Mira, la primera. ¿Vale? Una vez tengo la a, por ejemplo, de aquí, podemos sacar la b. 6a es igual a menos 2b. O sea que la a vale, ay, perdón, disculpa, que la b vale 6 por a entre menos 2. O sea, 6 por 1, 6 entre menos 2, menos 3. Ya tenemos la b. Ya tenemos la b. Tenemos la a, tenemos la b, tenemos la c, nos falta la d. La d la podemos sacar de aquí, pasando a restar la a y la b. Menos 1 más 3 es igual a 2. Ya tenemos esto de aquí, los cuatro parámetros que nos pide el ejercicio. ¿Vale? Son problemas muy sencillitos a nivel de matemáticas, ¿vale? Lo difícil de estos ejercicios es darte cuenta de lo que te está dando como información. Aquí la clave es esa, mira. Te dan la función, ¿vale? Te tienes que dar cuenta que necesitas cuatro ecuaciones, ¿vale? Te están dando que el pendiente de la recta tangente en este punto es menos 3, esto es lo que te están dando. Luego, además, que es un punto, con lo cual esto es x y esto es f de x, y que además este punto es punto de inflexión. Y luego, además, te dicen que en el x igual a 0 tienes un extremo relativo, con lo cual tienes que pasar de todo esto que son palabrería a expresiones matemáticas como esta de aquí. Eso es lo difícil de estos ejercicios, que esto se hace con práctica. No hay un secreto, es práctica. ¿Vale? Entonces, de estos hay un montón, hay infinitos. Por todas las L de todos los años hay 25 millones. Así que practicar, practicar y practicar. El bloque de análisis, realmente, esto no lo he puesto, pero lo pongo ahora y ya está. Del bloque de análisis entra todo esto, ¿vale? Este es estudio de funciones, que es lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Lo de los parámetros y luego el siguiente que lo voy a hacer ahora es de dibujar una función y te piden dominio, te piden asíntotas, te piden extremos relativos, bueno, te piden un poco de todo, ¿vale? Y eso es todo lo que hay aquí, ¿vale? Entiendo que se sabe lo que es el dominio, ¿vale? Son los valores en los que las x, o sea, son los números que yo puedo poner en la función, siguen la función mpt,
¿vale? Así hablando claro. Entonces, cada tipo de función tendrá un cierto dominio. Las polinómicas son todas los reales, porque no tienen nada extraño. ¿Cuándo nos vamos a preocupar del dominio? Cuando tengamos denominadores, ¿vale? Denominadores. Cuando tengamos logaritmos, ¿vale? Cuando tengamos raíces pares, ¿vale? El índice tiene que ser par, porque si no, no. Y luego tenéis las funciones arco, ¿vale? Funciones arco. O sea, arcoseno, arcocoseno, todo eso. Si no hay nada de esto, si no hay nada de esto, el dominio son los reales, sin pensarlo, ¿vale? Sin pensarlo. Si hay denominadores, pues como siempre, esto no os debe... Creo que estaba arriba, ¿no? No, esas son las polinómicas. Vale. Exponenciales, ¿ves? Los reales. Mira, funciones logarítmicas. Lo que no pueden ser los logaritmos es ni cero ni negativo, ¿vale? Los denominadores no pueden ser cero. Los logaritmos no pueden ser, bueno, tienen que ser más grandes que cero. El cero no está incluido. El logaritmo de cero no existe, secreto. ¿Vale? Las raíces pares tienen que ser mayores que cero, ¿vale? Las funciones arco se mueven siempre entre -1 y 1, ¿vale? Entonces depende de la función, pues tendrá un dominio o otro. Eso es lo que hay que verlo, por ejemplo, aquí, ¿vale? La función logaritmo de x menos 4, pues tengo que ver en qué punto se me hace 0, ¿vale? Que es el -4, con lo cual mi dominio es del 4 sin incluir, porque el 4 me da 0, a más infinito, ¿vale? Y estas son las de toda la vida, las que ya os sabéis de memoria. Si tengo denominadores, pues los igualo a 0 y busco qué puntos me dan 0, ¿vale? Es, bueno, lo de siempre, os estáis más que acostumbrados. ¿Y esto por qué no me carga? Ahora, vale. La función inversa también, tenéis que saber cómo calcularla, ¿vale? Composición de funciones, que esto es muy fácil también, ¿vale? Pero esto no me interesa tanto. Esto sí, puntos de corte, para saber dibujar una función tienes que ver sus puntos de corte, ¿vale? Entonces el punto de corte con el eje de las X, la función vale 0 siempre. Y al revés con el de las Y. Punto de corte con el eje de las Y, las X valen 0 siempre, ¿vale? Eso es lo que tenemos que mirar siempre, que nos pidan dibujar una función, ¿vale? Que es de lo que va el ejercicio siguiente. Simetría de una función puede ser par, que sigue esta condición de aquí, que os lo pueden hacer ver o no, ¿vale? Depende del ejercicio. Esta es la simetría par y esta es la simetría impar. Una función par se vería algo así, ¿vale? En plan simétrica. Bueno, los dibujos ya te digo, son abstractos. Una impar se vería algo así, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Monotonía, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Todo eso sale muchísimo, muchísimo. Entonces tenemos que ver el signo de la derivada en los puntos que queramos estudiar, ¿vale? Si la derivada es positiva es porque crece y si es negativa es que decrece, ¿vale? Con todo eso, pues podremos hacer una tabla de monotonía y todo el rollo que sale todos los años, siempre, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? El signo de la derivada. En esto pondremos los extremos relativos, ¿vale? Pero bueno, supongo que estáis más que familiarizados. Máximos y mínimos, lo de siempre. Derivada, si es máximo y mínimo, derivada igualada a cero. Siempre y buscamos los x máximos y mínimos. ¿Vale? Máximos y mínimos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, la tabla y con todo esto ya sabemos si es un máximo o un mínimo, ¿vale? Luego veremos con el ejercicio, yo creo que se va a ver cómo se saca. Y luego tenemos una cosa que son los puntos de inflexión, ¿vale? En la tabla, como veis, esto
que baja y luego sube, ya se ve, ya tiene forma de mínimo. Pero esto que baja y baja, ¿qué es? Esto es un posible punto de inflexión, que es lo que hemos usado en el ejercicio de antes, que el 1,0 era punto de inflexión y hemos puesto que la segunda derivada es cero, ¿vale? Con los puntos de inflexión lo que pasa es que la segunda es cero, no la primera, ¿vale? Hay otro criterio para ver si es máximo o mínimo, que es el criterio de la segunda derivada, ¿vale? Que es lo que pone aquí. Si la segunda derivada es negativa, es un máximo, y si es positiva, es un mínimo, ¿vale? Otra forma de ver si es un máximo o un mínimo. También estos ejercicios son muy monótonos, es todo el rato lo mismo, así que una vez sabes hacer uno entero bien, eso lo sabes hacer todos, lo sabes hacer todos, ¿vale? Y aquí tenemos eso, si es un máximo, ¿vale? Que tenemos esto de aquí, ¿vale? Es convexo y esto es cóncavo, ¿vale? Que os lo pueden pedir. Y luego están los problemas de optimización, que también se deriva, también sale muchísimo, suele salir uno siempre de optimización. ¿Vale? Yo no he puesto ninguno porque me parecen más sencillitos que los de dibujar funciones, por ejemplo. ¿Vale? Los de optimización siempre siguen el mismo patrón, que es buscar una función, ¿vale? Buscar una función que te la van, o sea, normalmente suelen ser problemas rollo geométricos, por ejemplo, un cuadrado de dimensiones xy y tal, ¿vale? Te van a dar una función, te van a pedir un área máxima, te van a pedir un coste mínimo, lo que sea, y es esta función la que tenemos que buscar, que te va a depender tanto de x como de y, ¿vale? Luego tendrás que buscar una relación entre las dos, que te la suelen, bueno, te la van a decir siempre, ¿vale? Por ejemplo, que la superficie sea 8 metros cuadrados, ¿vale? Y eso es lo que pones aquí dentro. Y ya te va a quedar solo una función con x. Y esta es la que derivas igual a 0, ¿vale? Y aquí buscas la x máxima y mínima. Y todos son iguales también. Es interpretar los problemas y ya está. Así que vamos con el ejercicio. Nos queda este ya y ya está. ¿Qué es este? Este es larguito, entre comillas. ¿Vale? A ver si carga. Está aquí considerada la función. Vale, me dan esta función de aquí. ¿Vale? Y en el apartado A me piden dominio, asíntotas, extremos relativos, intervalos de crecimiento y de crecimiento. O sea, todo. Pues venga, vamos a empezar, que se nos hace tarde. Apartado A. Dominio. Voy a apuntar aquí la función para tenerla más cerquita y no tener que estar subiendo todo el rato. 9 partido x cuadrado más x menos 2. Vale, dominio. Son los puntos donde el denominador se me anula. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Vale? Pues x cuadrado más x menos 2 igual a 0. ¿Vale? Esto es una ecuación de segundo grado. Se hace con la formulita, ¿no? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por 1 por menos 2, ¿vale? Entre 2 por 1. ¿Vale? Y esto me da menos 2 y 1. ¿Vale? Y ya lo he hecho antes, así que me da menos 2 y 1, con lo cual el dominio de mi función son los reales menos el menos 2 y el 1. ¿Vale? Ese es el dominio. Me piden también las asíntotas. ¿Vale? Asíntotas. Que hay tres tipos. ¿Vale? Tenemos las verticales, las horizontales y las oblicuas. ¿Vale? Las más fáciles son las verticales. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el dominio y me queda esto de reales menos lo que sea, estas dos de aquí son las asíntotas verticales. Uy, lo he tachado. ¿Vale? Con lo cual yo ya inmediatamente sé que tengo una asíntota vertical en x igual a menos 2 y en x igual a 1. ¿Vale? También habría que mirar, pues claro, esta función es muy sencillita y arriba tiene un 9. ¿Vale? Esto es un 9. Pero tendría que sustituir el menos 2 y el 1 para ver que no me quedara un 0 partido por 0.
Porque si me queda un cero partido por cero, tengo que resolver el límite. ¿Vale? Y puede ser que no sea una asíntota. En este caso, arriba me va a quedar un 9 y abajo me va a quedar un cero, con lo cual eso es un infinito. ¿Vale? Entonces, esto es asíntota. ¿Vale? Pero siempre hay que mirarlo. Esta función no porque es muy sencillita, pero hay que mirarlo siempre. Luego las horizontales, tenemos que ver qué pasa cuando las x son muy grandes y son muy pequeñas. Y eso, en definitiva, es un límite. Tiene infinito y tiene menos infinito. Espérate que baje el texto y tengo el ratón aquí. Límite de mi función. ¿Vale? Tenemos esto de aquí. ¿Vale? Entonces, si yo a mi función le pongo el infinito, me queda 9 partido infinito cuadrado más infinito menos 2. Y esto es 9 entre infinito, que es 0. ¿Vale? Y lo mismo con el infinito. Como tengo no sé menos infinito cuadrado menos infinito menos 2. ¿Vale? Y el menos infinito, el que manda es el cuadrado, ¿vale? Que como está al cuadrado, es un infinito positivo. O sea, me queda otra vez 90 infinito, que es 0. ¿Vale? Con lo cual, la función, tanto cuando las x sean muy grandes como muy pequeñas, va a tendir al 0. ¿Vale? ¿Qué más me pide? Así, extremos relativos, ¿vale? Me pide los extremos relativos, ¿vale? ¿Y cómo se mira eso? Como siempre, derivada de la función igualada a cero, ¿vale? Voy a volver a escribir la función porque, cuidado con derivar, porque esto es una división, ¿vale? Entonces tenéis que derivarla como una división, ¿ok? Entonces la derivada de esto, si os acordáis, era la función de arriba derivada, cero. Por la de abajo sin derivar, que no la escribo porque cero por lo que sea es cero. Menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, que es 2x más 1. Y abajo, lo de abajo al cuadrado. X cuadrado más x menos 2. ¿Vale? Y eso es lo que igualamos a 0. ¿Vale? Esto, puesto más bonito, es menos 9 por 2x más 1 entre x cuadrado más x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo enviar para allá multiplicando y 0 por todo esto es 0. Y luego me queda menos 9, 2x más 1 es igual a 0. ¿Vale? O sea que esto es igual a 0. O sea que la x vale menos un medio. ¿Vale? Este es mi extremo relativo, que no sé si es un máximo o es un mínimo. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a mirar? Con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Me voy a hacer una tablita, ¿vale? Y aquí tengo que poner mi extremo relativo, pero también los puntos que no estaban en el dominio, el 1 y el menos 2, ¿vale? Y voy a ver qué da la derivada para ver qué hace la función, ¿vale? Entonces voy a sustituir un punto de la izquierda del menos 2, por ejemplo, el menos 3, en la derivada que tengo aquí calculada. Esta de aquí, ¿vale? Sin el 0, ¿eh? Esta es la derivada, ¿vale? Voy a poner el menos 3 aquí y veo qué signo me da, ¿vale? Si lo hacéis, veréis que esto da positivo, esto da positivo también, esto da negativo y esto da negativo. Con lo cual la función aquí sube, aquí también, aquí baja y aquí baja también. Con lo cual el menos un medio, como veis, ya tiene la forma. El menos un medio va a ser un máximo relativo. Máximo relativo. Relativo. ¿Vale? Así que también se puede, lo que hemos dicho antes, se puede comprobar sin hacer la segunda derivada. Se puede comprobar si es un máximo o un mínimo con la tabla ya de monotonía. ¿Vale? Entonces, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pues mira, crece, la función crece, es una E, crece del menos infinito
al -2, unión -2, -1 y ya está. Y luego decrece del -1/2 con el -1/2, bueno, lo podemos coger o no, al menos, uy, no, esto es un -1/2, perdón, -1/2, del -1/2 al 1, unión 1 infinito. Nos quedarían así los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Y creo que no nos pide nada más. Dominio, asíntota, de los relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Lo tenemos todo, ¿vale? Y en el B nos pregunta la ecuación de la recta tangente de la función f de x en x igual a 4. ¿Vale? ¿Y qué representa? Tanto la función como su recta tangente. ¿Vale? Pues apartado B. Es la ecuación de la recta tangente, esta de aquí. ¿Vale? F de A más F' de A en X menos A. ¿Vale? Y el punto es X igual a A. ¿Vale? En este caso me la piden en X igual a 4. Así que la A vale 4. Así que lo único que tengo que calcular es F de 4 y F' de 4. ¿Vale? Si lo calculáis, os da que la F de 4, eso es la función original, sin derivar y sin nada. Es un medio y la derivada en 4 es menos un cuarto. ¿Vale? Entonces mi ecuación de recta tangente queda como un medio menos un cuarto de x menos 4. ¿Vale? Si arregláis el paréntesis y todo el rollo, os queda menos un cuarto de x más 3 medios. Y esta es vuestra ecuación de la recta tangente. ¿Vale? Y si lo dibujáis, os tiene que salir algo parecido a esto que vamos a pintar aquí. Esto tendría que ser una línea recta. Vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Vale? Ahí. A ver. Ahí. Vale. A ver, una línea recta, por favor. Bueno, más o menos. X, Y. ¿Vale? ¿Dónde teníamos las dos asíntotas? En el -2 y en el 1. ¿Vale? Igual aquí tendremos unos puntos que no podemos tocar. ¿Vale? Aquí lo mismo. ¿Vale? Y ahora tenemos que unir todas las informaciones que tenemos. Veíamos que del menos infinito al -2 crecía, ¿verdad? Y que luego la asíntota en el menos infinito estaba en 0, con lo cual funcionará así, crece muy despacito hasta que llega aquí. ¿Vale? Luego, del -2 al... ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde está el máximo? Un momentito. El máximo era el -1/2, ¿verdad? Sí, el -1/2. Ah, mira, nos falta calcular la f' o la f normal del -1/2 para saber a qué altura tengo que poner el máximo, ¿vale? Si haces la f del -1/2, esto no creo que no lo he hecho. ¿Vale? Luego aquí, f del -1/2, no, pero lo hago en un momentito. Te vas a la función, que la tenemos aquí, ¿vale? Entonces se mueve entre 1/2 al cuadrado, menos 2. Y te da menos 36 partido 5, o sea, negativo. ¿Vale? Da más o menos mira, menos 7,2. Menos 7,2. ¿Vale? Con lo cual, en el -1/2 menos 7,2 tendremos el máximo, ¿vale? Luego la función hará así y luego se irá a la otra asíntota, ¿vale? Luego del 1 al infinito decrecía y también se iba hasta el 0. Así que tiene que ser algo así. Y luego la recta tangente estaba en el 4, ¿verdad? Y tiene pendiente negativa, porque es menos un cuarto de x. Así que será algo así. A ver, porque esto va a ser complicado. Bueno, se supone que toca aquí, ¿vale? Toca en el 4.
hacemos el punto gordo y toca, ¿vale? Y quedaría algo así. Y ya tenemos la función, esta sería la función, esta es la recta tangente, ¿vale? Y poquito más, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Estos son los